Bueno, tomando un matecito mientras esperamos a los amigos de Facebook, a los hermanos de las iglesias. Saludo de paso a la iglesia de Betel de Chile, a todos mis hermanos de Posadas, a mi hijo, a mi madre. Gracias por las oraciones, hermanos de Cuba. Gracias por Yulesni, gracias porque oramos por tu hijo para que pueda salir de esa situación en que se encuentra. Seguimos orando por todos los hermanos, por Angélica, su hijo también, para que pueda ser liberado de ese sistema corrupto, ¿no? De lo que es toda la drogadicción, para que el Señor le dé potencia y fuerza para que conozca el verdadero, para que sea limpio, liberado, porque el Señor viene a dar libertad a los cautivos. Mientras esperamos a los hermanos, tomamos unos matecitos. Desde Buenos Aires, Argentina, un saludo a todos, sobre todo a los no creyentes. Hoy un tema que es el tema de la soberanía absoluta de Dios, ¿eh? Donde el Señor estableció su iglesia, pero no una jerarquía. No es una iglesia jerárquica, no es una institución más en el mundo, sino que es una relación con Cristo, es una dependencia absoluta de Dios y de su soberanía. Para eso siempre utilizo la Biblia para fundamentar de lo que estoy hablando, ¿no? Hoy por hoy hay muchos apóstoles, hay personas que establecen una iglesia con jerarquía, donde los apóstoles, donde hay gente arriba y gente abajo, ¿no? Eh, pero así no fue la cosa. Verdaderamente, como está escrito, es otra manera. El Señor dejó un legado, de acuerdo a su palabra, en el Nuevo Testamento, de lo que es la iglesia. Así que vamos a conocer hoy a la iglesia porque hay muchas doctrinas equivocadas, tal vez, para no ser tan abrupto con respecto al juicio, porque, bueno, sé que son falsas doctrinas, por lo tanto es pecado, es error. Todo error está corregido por la Biblia. Toda la palabra de Dios es apta para corregir, ¿sí? También para corregir, redarguir, para instruir en justicia, o sea, de acuerdo a la verdad, de acuerdo, eso es instruir en justicia. Entonces, vamos a buscar realmente si hay jerarquía en la iglesia, si el pastor es la cabeza de la iglesia, si está arriba el general como un general y abajo están los soldaditos. Eso no es así, amigo. Totalmente opuesto a lo que el mundo entiende como jerarquía. Fíjense lo que es el reino de Dios. Nosotros sabremos de heredar sí un reino, pero no en esta tierra. En este mundo no es, no está nuestro reino está en los cielos. Esa es la pura verdad. Y cuando heredemos ese reino, ahí recién habremos de ocupar esos lugares prometidos por Cristo, ¿sí? Así que mientras estamos acá en la tierra, somos siervos de Dios, esclavos de Dios. Así que vamos a tocar un tema utilizando Romanos capítulo 9, 18 al 20. Sigo esperando un poquito para que sigan viniendo personas desde Capital, Argentina. Gracias por siempre estar a todos los amigos y hermanos. Gracias por el apoyo. Fer del sur, mi hermanito del sur. El típico mate argentino. Amarguito, ¿eh? Le puse un poco de yuyu porque, bueno, para la salud. Bueno, vamos a comenzar entonces. Voy a tratar de hacerlo cortito porque a veces me explayo mucho. Bueno, la soberanía absoluta de Dios, fíjense que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es tan importante conocer realmente quién es nuestro Dios, para que así vayamos descartando los errores, las falsas doctrinas. Hay muchas falsas doctrinas. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, leyendo la palabra. Leyendo la palabra y creyendo en lo que ésta dice. ¿Sí? Bueno, dice Romanos 9, 18 al 20, dice, de manera
De quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Hablamos de la soberanía de Dios, ¿no? Acá se refería al faraón, que Dios endureció al faraón porque fue voluntad de él. Todo fue su potestad con respecto a Moisés y al pueblo de Israel, que estaba cautivo del sistema egipcio. ¿Eh? Mas antes, oh hombre, ¿quién es tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me hiciste así? Fíjense, ¿quién somos nosotros para altercar con Dios? Esto es una carta para los romanos, para la iglesia de los romanos, capítulo 9, versículo 18 al 20. Se estaba dirigiendo Pablo a los romanos, ¿no? A una iglesia. ¿Quién somos nosotros para que alterquemos con Dios? ¿Sí? Fíjense la soberanía, fíjense que hay muchas doctrinas que hablan que, por ejemplo, tienen esa costumbre de decir, yo decreto, yo declaro, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Así que tenemos que estar esperando su voluntad en oración para ver cuál es el camino que tenemos que tomar. Si lo que están, los proyectos de la iglesia son lo que acorde a la voluntad de Dios, porque a veces nos mandamos solos, como dice el común, ¿no? Dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? Bueno, continuamos. Isaías 55, versículo 8 al 11 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos no son mis caminos, dijo Yahweh. ¿De qué manera entonces la iglesia puede acceder a los pensamientos de Dios? De una manera rudimentaria, porque somos de carne. En la resurrección, en la gloria de Dios, podremos verlo cara a cara. Ahora vemos oscuramente como por espejo, dice Corintios también, pero después veremos cara a cara. Así que estamos en proceso de crecimiento para poder entender cuál es, sobre todo, su voluntad, sus pensamientos. Dios nos dio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la guía. Mediante... todo lo que digo está acá escrito acá. Prestemos atención a la palabra. Y dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Fíjense que si no fuera por el Espíritu Santo y por la obediencia y la sujeción que tenemos, porque dependemos absolutamente del Padre a través de su Hijo Jesucristo, el cual nos dio el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba por marcharse a los cielos en la última cena y había prometido a los apóstoles, a los discípulos de Jesucristo, que enviaría a quién? Al Paráclito, al Consolador, al que le daría fortaleza, consuelo, el que le daría guía, el que hablaría en lenguas, en diferentes idiomas, para que muchas personas de diferentes países con diferentes idiomas entendieran el mensaje de salvación. Porque en Roma había muchos países diferentes y esas lenguas eran idiomas, sobre todo. Todo eso lo hizo Dios Todopoderoso. Fíjese su soberanía. Fíjese que la obra, Él produce en nosotros el querer como el hacer. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Sí? No sé si, como dice Pablo, me es impuesta necesidad. El Señor nos impone. Ahí nos impone necesidad de prédica del Evangelio. Él produce el querer. Eso es imponer. Nos impone la necesidad. Por eso predicamos el Evangelio. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Fíjense lo que habla el Señor de sí mismo, ¿no? Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Todo lo produce Él. Así que si hoy acá en el Sembrador utilizamos su palabra, Él es el que se glorifica. ¿Cómo glorificamos a Dios nosotros los creyentes? Simplemente creyendo en Él y obedeciendo, mermando nuestro yo y permitiendo que su espíritu se engrandezca, que Él se glorifique en nosotros. Nosotros obedeciendo y estando en santidad, lo glorificamos. No lo glorificamos solamente diciendo gloria a Dios, sino que con nuestras conductas en santidad, odiando el pecado, huyendo del mal, pidiendo perdón por nuestras debilidades y
sabiendo y explicándole al mundo que Dios es el que obra en nosotros. Él es el que tiene toda la gloria. Y lo glorificamos dando, porque somos luz, testimonio de Cristo en este mundo, luz a las naciones. Por lo tanto, dice que Cristo, en el Antiguo Testamento habla de Cristo, Él no apagará el pábilo que humeare. Nosotros somos como una pequeña lucecita que está a punto de apagarse, que humea directamente, pero Él no apaga. Quiere decir que Él nos da a nosotros ese poder, nos permite ser luz, aunque lleguemos a humear, ¿no? No porque, fíjese como la vela da luz cuando está totalmente prendida, ¿no? Pero el pábilo, cuando esté a punto de apagarse, humea, ¿no es cierto? Nosotros prácticamente somos como humeantes, más que luz. Nosotros no somos la luz, ¿por qué? Porque Él está dentro, ¿no?, de nosotros, entre nosotros, con su presencia. Así que bueno, dice, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Él dirige todo. Y Él sabe que toda esta palabra habrá de ser prosperada por Él mismo, ¿no? Por eso nosotros portamos esta palabra, somos lo que damos testimonio, predicamos la verdad, pero no es impuesta esta necesidad de predicar la palabra. Aparte, ya viene el final, ya viene el arrebatamiento de la iglesia, así que después de esto viene un juicio sobre la tierra. Estamos muy pronto de los juicios sobre la tierra. Ya han pasado cosas horribles en Río Grande do Sur, no solamente en Río Grande do Sur, en muchas partes, no solo en Brasil. En muchas partes ha habido cosas tremendas, terremotos, pestes, hambre ahí por el mundo, aunque no se vea en las noticias, pero la hay, amigo. Acá en Argentina estamos pasando un momento muy difícil económico y hay muchas familias que no salen en la tele, pero no la pasan bien. La economía, la inflación es tremenda. No voy a hablar de política, pero son señales de los últimos tiempos. Un saludo, Beto. Beto, ve, Beto. Gracias por estar, hermanito. Siempre está mi hermanito de Misiones, Beto, el que compartía conmigo cuando escuchábamos música allá en Puerto Esperanza. Gracias, Beto, por estar. Gracias, hermanito, que Dios te bendiga, que siempre te bendiga. Bueno, Romanos capítulo 8, 26 al 27 dice, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo habremos de pedir, cómo conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjense que Él es el que ora. No sabemos cómo, dice, porque no sabemos cómo habremos de pedir cómo conviene. Muchas veces proyectamos una obra, pero no pedimos dirección, no oramos para hacerla. Y a veces esa obra no sale de ninguna forma. Uno planifica, pero realmente ¿es la voluntad de Dios? Es la pregunta. Así que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque a veces no sabemos qué pedir ni cómo pedir, que es de acuerdo a lo que estamos viviendo en la iglesia o viviendo en nuestra vida personal, familiar, afectiva o necesidades de cualquier tipo, oramos y a veces no sabemos qué vamos de pedir. Pedimos mal, ¿no? Para nuestros deleites también dice la palabra, pero siempre sabiendo que se cumpla tu voluntad. Como el Señor Jesucristo cuando estaba en el huerto de los olivos antes de ser entregado por Judas, él dijo, Señor, quita de mí esta copa, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Fíjense cómo Él nos mostró el Cordero de Dios, siendo Él Hijo de Dios, nos mostró la humildad, la confianza plena en el Todopoderoso y sabiendo que Él es el que tiene la potestad absoluta en todo, amigo, en todo. Mas el que escudriña los corazones y la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Conforme a su voluntad intercede, ¿sí? Siempre es conforme a su voluntad. Por eso no sabemos cómo habremos de pedir. A veces el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles, dice. Eso es un misterio que está semi-revelado, porque no sabemos exactamente cómo actúa el Espíritu Santo,
pero más o menos Pablo acá nos da, eh, nos vislumbra cómo es el proceso, ¿no? Pero tenemos que estar conscientes de que no depende de nosotros, no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Le dirá el vaso al alfarero: ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué hablemos de altercar con Dios, no es cierto? Primera de Corintios capítulo 8, de versículo 2 al 3 dice: y si alguno se imagina que sabe algo, ¿sí?, aún no sabe nada. Un saludo a Janet Frenkis desde Argentina. Dice: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. ¿Cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Qué hermoso ser conocido por Dios. Qué hermoso es estar preocupado constantemente, o estando ocupado en las cosas de Dios, ¿no? Obrando para Él, para poder así ser conocidos por Él, porque lo amamos. El que ama a Dios guarda su palabra, también dice Jesucristo, nos enseña. El que ama a Dios guarda su palabra, y se separa del mundo, se separa de todo lo que es pecado. Dice: y me es impuesta necesidad. Él produce el querer como el hacer. El evangelio que predicamos acá en el Sembrador es por necesidad que Él nos impuso. Es una imposición. Él tiene toda la potestad, amigo. Nuestra iglesia no es jerárquica. No hay apóstoles arriba, ángeles, apóstoles, profetas, etcétera. No, 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 no. Fíjense cómo es la jerarquía, porque ese era el tema principal de acá. ¿Y quién es toda la soberanía en la iglesia? ¿De quién es? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Él produce en nosotros el querer como el hacer. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anuncio el evangelio, decía Pablo. Pablo, fíjese, lo decía. Dice: me es impuesta la necesidad, ay de mí si no lo anuncio, ¿no? Lunes, después vamos a terminar con un versículo de Lucas, ¿sí? Para que quede bien claro cómo es la jerarquía, quién es el que tiene toda la potestad, y quién produce en nosotros el querer como el hacer, y quién nos impone necesidad. ¿Acaso le dirá el vaso, el jarro al alfarero: ¿por qué me hiciste así? Y sabemos todo, estamos nosotros, pastores, maestros bíblicos, sabiéndolo todo, que ya estamos listos para, no sé, para reinar en el reino de Dios. No, todavía estamos en esta tierra. Por lo tanto, el reino de Dios no es de esta tierra. Así que no tenemos estos títulos acá. Fíjense lo que les presten bien atención a este último versículo que les voy a leer acá. A ver, vamos a hacer un poquito de un punto y coma. Tomando un poquito de hoja de pata, creo que es pata de vaca o algo así, porque tengo un poquito de azúcar en sangre elevada, así que para mantener a raya. Bueno, y voy a terminar, préstale bien atención de cómo el Señor le dijo a sus propios apóstoles, ¿no? Hablamos de los apóstoles, no hablamos de la iglesia ahora en este momento, pero ahí se iba constituyendo la iglesia. El Señor nos separó. ¿Para qué nos compró? Nos compró con su sangre para que nosotros los sirvamos, para que nosotros aprendamos de quién es Dios. Dios, es necesario conocer quién es Dios, ¿no es cierto? Y una de las formas, una de las características del Padre es la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, y Él tiene toda la omnipotencia, Él tiene toda la potestad, ¿sí? Así que les aconsejo leer la Biblia, buscar la omnipotencia de Dios para conocer. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cómo lo conocemos? A través de su palabra. Así que el Sembrador de Argentina, Buenos Aires, te aconsejamos que consigas una Reina Valera 1960, y leas mucho el Antiguo y el Nuevo Testamento para entender cuál es la
omnipotencia de Dios. Por lo tanto, no podemos gloriarnos los que predicamos el Evangelio, los que presiden, los pastores, no podemos ponernos títulos tan altos, ¿eh? No somos apóstoles, ya hubo 12 apóstoles, y son los que están escritos en Apocalipsis, que son las 12 el fundamento de la Nueva Jerusalén. Tiene 12 puertas, y esas 12 puertas tienen 12 nombres, creo que son fundamentos, que son los apóstoles, que son 12 apóstoles, ni más ni menos, no hay más apóstoles, no hay categoría, no es un régimen jerárquico, que quede bien claro, no es un régimen jerárquico. ¿Y por qué? Acá tengo la prueba para que vean que algunas doctrinas están equivocadas, ¿sí? Algunas doctrinas son falsas doctrinas, y el Señor habrá de juzgar a todas ellas. Fíjense cómo es la cosa, ¿no? Lucas 22, versículo 24. Lucas 22, lean por favor. Hubo también entre ellos una disputa de quién de ellos sería el mayor, ¿no? Los apóstoles disputaban, creo que era Juan y Jacobo, disputaban a ver quién iba a ser el mayor, y había una discusión entre ellos, ¿no? Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son hombres llamados bienhechores, ¿no? Mas, no así entre vosotros, le dijo Jesús a sus discípulos, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Fíjense cómo es la categoría, cómo es la jerarquía, ¿no? Fíjense, vuelvo a leer: si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y vamos terminando, porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Hay una pregunta acá, ¿no? ¿Cuál es el mayor? Hermano, vos que estás ahí, Ambrosio Báez, un saludo. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, Cristo le responde: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Fíjense, el mayor, la respuesta lógica sería el que se sienta a la mesa, el que se sirve, el empleado, es el menor. Pero Jesús le dice: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Nuestro amado Señor vino a servir. Esa es la categoría, esa es la jerarquía de la iglesia hoy, no ha cambiado. Esto está escrito acá en la Biblia, ¿sí? No hay una jerarquía, uno arriba, otro abajo, así, no. El Señor nos mostró su humildad. Él fue un siervo humilde. Siendo el Dios Hijo, se hizo siervo. Fíjense qué maravilla, qué humildad, qué sabiduría nos trae esta vida, esta resurrección, esta muerte, resurrección de este Rey, de este Dios que se hizo, habitó entre nosotros como el unigénito Hijo de Dios, se hizo carne, este verbo hecho carne. Bueno, fíjense cómo, bueno, para terminar de refutar las iglesias jerárquicas donde el de arriba es el que tiene toda la autoridad y lo que él dice se hace, por más que contradiga muchas veces al Evangelio, ¿sí? Lo contradice con sus formas de hablar, con su forma de dirigirse a los hermanos. Me refiero a que a veces dicen: porque yo decreto, yo esto, yo lo otro. Nada, Dios me habló. Dios te habla a través de la Biblia, su Santo Espíritu, no con una voz audible. El Señor no se presenta a hablarte. El Señor ya habló de Génesis y Apocalipsis. Su palabra es viva y eficaz, lo dice la palabra. O sea que Él nos habla a través de lo que está escrito. Y lo que Dios nos habla no puede contradecirlo un hombre. Fíjense cómo este reino no es de este mundo. Por lo tanto, acá nos asignaron a nosotros tronos, ¿sí? O coronas. Eso nos espera, es una promesa del Señor Jesucristo, que habrá darnos a nosotros coronas y posiciones en el cielo, en el reino de los cielos. Que no es ahora, no es en la carne, es en la resurrección, es en la gloria del Señor. Versículo 29, termino acá, amigos. Un saludo a todos los que están
presentes, gracias por estar. Le pido por favor que compartan el video y que pongan me gusta, un comentario, lo que sea, y compartirlo, por favor, porque así llegan más personas, sobre todo a no creyentes o hermanos débiles en la fe, para que lean la palabra. Por favor, lean la palabra. La autoridad, la sola escritura, está acá. La autoridad, la palabra de Dios recorrerá el mundo y hará lo que yo quiero, decía en el Antiguo Testamento. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El que cree salvo, y el que no cree ya ha sido condenado. Su palabra es todo. Todo, el mundo pasará, pero su palabra no pasará, amigo. Bueno, y terminamos con esto. Versículo 29 dice: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. ¿De qué está hablando? ¿El reino de acá en la tierra? ¿Está hablando de un reino acá? ¿Está hablando de una jerarquía acá en esta tierra? Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Mi reino no es de este mundo, le decía Jesús a Pilato. Mi reino es un reino de los cielos. Eso lo tranquilizó a Pilato, porque él no lo quería matar, porque lo veía inocente en ese momento. Pero bueno, con la presión del Sanedrín, con la presión de ese contexto en el que estaba Jesucristo, de los judíos, que quisieron matarlo porque se hizo igual a Dios, se hacía el rey, le pusieron en la cruz Jesucristo, el rey de los judíos, y se enojaron por eso y le dijeron: no pongas el rey de los judíos, sino pon, él dijo ser rey de los judíos, ¿sí? Pero Pilato, utilizado por Dios, porque Dios es el que tiene la potestad, siempre, utilizado por Dios, le hizo decir a Pilato: lo que he puesto, fíjense, tremendo lo que es el Padre y su poder, ¿no? La sutileza que utilizó para que el diablo se confunda y no entienda, porque el diablo estaba queriendo detener, cuando lo tentó en el desierto a Jesucristo. Si postrado te arrodillares y me adorares, te daré todo lo que ves acá, todos los reinos del mundo, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo le dije: no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense, tremendo. Bueno, dice: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esto era para los apóstoles. También es una promesa para nosotros, los que servimos a Dios, los que creímos en Jesucristo, heredaremos el reino de los cielos. Amigo, vos también, vos amigo que hoy no tenés duda del sembrador, te invitamos a que leas la palabra. Si querés, te mandamos links de sana doctrina para que hagas estudios, para que vayas conociendo y puedas seguir estudiando con tu propia mano, con tus propios ojos, tus propios oídos, leyendo vos por tu cuenta la verdad, el Evangelio. El Reino Valera 1960 te aconsejo desde acá de Buenos Aires, Argentina. Un gran saludo a todos. Un saludo a todos y cada uno de ustedes. Si no nombro, me disculpan. Les pido por favor que compartan el video, ¿sí? Y pongan un comentario, porque eso genera movimiento en el video, ¿sí? Entonces de esa manera llega a muchas más personas y sobre todo a no creyentes. Oramos por todos los que están aún presos, oramos por ellos que tienen tanta necesidad del Cristo, y de esa libertad que solo el Señor Jesucristo nos da y que nos transforma esta carne de debilidad en su potestad. Es necesario que yo mengüe y Él crezca, decía Juan el Bautista, hablando de Jesucristo, ¿no? Menguemos nuestro yo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Un gran saludo a todos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.